Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Es realmente un gusto para mi esposa y para mí estar de nuevo acá en Oaxaca y con esta hermosa iglesia, esta hermosa congregación. Quisiera empezar haciendo la pregunta que tenemos que hacer a todos. ¿Cuántos de ustedes testifican y reconocen que Jesús es su Señor y Salvador personal? Gloria a Dios. Lo vamos a hacer otra vez porque parece que todavía están tratando de adaptarse a mi español. Mi español es de Guatemala, pero se entiende. ¿Cuántos de ustedes testifican con su boca, con certeza en su corazón, que Jesús es el Señor y Salvador de su vida? Si no falla, fíjense que generalmente en un grupo como este, en donde son personas seguidoras de Jesús, normalmente entre un 80 y un 90% testifican que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Esta es la pregunta, la pregunta inicial. Ahora, voy a aprovechar para decirle que si usted está aquí y todavía no puede confesar con su boca y creer en su corazón que Jesús es el Señor y Salvador, este es su día. Este es el día que usted puede decir: Él es mi Señor y Salvador. Así que estamos en confianza, estamos en un grupo más o menos el 90% de ustedes. Me siento cómodo porque lo que les voy a decir lo van a entender. Quiero repetirles: yo quiero confesar con mi boca que creo en mi corazón que Jesús es mi Señor y Salvador personal. Ahora bien, esa no es la pregunta difícil, realmente esa es la pregunta fácil. Esta es una pregunta muy fácil de responder porque la verdad es que el Evangelio es muy simple. El Evangelio, el apóstol Pablo en Romanos 10 dice que el Evangelio es simple. Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y Salvador, somos salvos. Amén. Sencillo, no hay problema. Es tan sencillo como comerse un taco. Sí. Si creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor y confesamos con nuestra boca que Él es el Salvador, pues somos salvos. Ahora, el problema, la segunda pregunta es un poco más compleja. Porque es más fácil creer en Cristo que creerle a Cristo. Déjenme que les explique un momento, porque este no es un juego de palabras, no es un juego de palabras. La verdad es que en el caminar cristiano yo he experimentado que es mucho más fácil creer en Cristo y creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Es mucho más fácil creer que Él me da vida eterna a creerle cuando Él me dice que Él va a resolver mi problema. ¿Es verdad? De hecho, venimos a la iglesia y cuando el pastor predica y cuando le hablamos a alguien y ese alguien tiene problema, le decimos: no te preocupes, Dios te va a ayudar, Cristo te va a ayudar, Cristo es la respuesta. Cantamos, Cristo es la respuesta, Cristo nos ayuda, Cristo va a responder. Pero cuando el aguacero nos cae a nosotros, ahí otro gallo canta. Ahí es otra historia. Cuando el problema es nuestro problema, cuando la tragedia es nuestra tragedia, cuando la crisis es nuestra crisis, es un poco más difícil creer cuando Jesús dice: yo resolveré tu problema. Es naturaleza cristiana. De hecho, muchos de nosotros somos como los amigos en Brasil. Estaba yo en Río de Janeiro, Brasil, y estaban alabando al Señor. Y cuando alababan, ellos cantaban y el director de alabanza decía: manda fuego, Señor, manda fuego. Y el órgano, aquel entonces eran aquellos órganos viejos de tubos, y el órgano agarró fuego. Y el director de alabanza dice: eran bromas, Señor, eran bromas. Y ¿saben una cosa? Así actuamos algunos de nosotros, muchos de nosotros, cuando la cosa se pone difícil. Cuando la cosa se le pone difícil, a mi hermano le podemos decir: Dios va a responder.
Pero cuando la cosa se me pone difícil a mí, nosotros no creemos en el fondo de nuestro corazón, aunque lo hablamos, aunque lo decimos, aunque lo repetimos como pericos, en el fondo de nuestro corazón tenemos una duda que no nos permite realmente creer de que Jesús va a responder. Cuando yo crecí en Guatemala me estaban enseñando los nombres de los dedos. Y decían que este dedo gordo decía, ¿qué haremos? Y este decía, ¿qué comemos? Y este decía, Dios dará. Y este decía, ¿será que da? Y el chiquito dice, ¿qué va a dar? ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros como cristianos vivimos una vida así. Vamos a la iglesia, tenemos 1, 2, 3 años, 4, 5, 10 años de convertidos. Tenemos 1, 2, 3 años, 4 años de ser seguidores de Jesús. Algunos de nosotros aún somos parte del círculo íntimo de Jesús. Pero cuando el Señor dice, cuando nos toca la tormenta, es que saben una cosa, es fácil ser discípulo de Jesús cuando estamos sentados al lado de Él y Él está alimentando a los 5,000 y a nosotros nos toca un pedazo de tajada. Es fácil seguir a Jesús cuando vemos los milagros, pero cuando a nosotros nos toca el aguacero, entonces hacemos estas preguntas y es normal que las hagamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Eso es normal. Es normal, yo quiero decirles y quiero confesarles que muchísimas veces en mi caminar, especialmente en mi caminar cristiano, especialmente cuando yo creí que caminando con Jesús todo iba a ser muy bien y me encuentro que aquí encuentro problemas y crisis, problemas de trabajo, problemas financieros, problemas de relaciones, problemas de salud, enfermedad, muerte, y le digo a Jesús, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Es una buena pregunta. Y es también una buena pregunta cuando el Señor nos dice, no tengas pena, yo la voy a resolver. La verdad es que se nos hace mucho más fácil creer que Él es la vida eterna, creer que Él es el camino y la verdad y la vida, pero es mucho más difícil creerle cuando Él dice, todo va a estar bien, confía en mí. Es mucho más fácil creer en Cristo que confiar en Él. Se lo voy a demostrar, vamos a la palabra de Dios, a Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 tenemos la historia de la resurrección de Lázaro. Aquí en esta historia vamos a empezar en el versículo 17, pero antes de empezar en el versículo 17, déjenme darles un poco de antecedente. La familia de Lázaro, ellos vivían en Betania, a más o menos 2,5, 3 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén está más o menos a 120 kilómetros al sur del mar de Galilea, de Capernaum, de la zona donde vivía Jesús con los discípulos. Como buen rabino, como un buen expositor de la ley, pero también como un buen promotor del nuevo pacto, Jesús, el rabino, el maestro, él viajaba, como era costumbre, el día de reposo a la sinagoga. Muchas veces la palabra dice que como era su costumbre, Jesús fue el día de reposo a la sinagoga. Y también como era su costumbre, todo buen rabino, todo buen maestro, iba cada año a celebrar la Pascua, y la Pascua se celebraba en Jerusalén. Ahora, Jesús vivía en Capernaum, ahí era su base de operaciones. De Capernaum a Jerusalén hay más o menos, como les dije, 120 kilómetros. Jesús y sus discípulos no tenían un céntimo. La verdad que como dice, él mismo les dijo a los discípulos, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada donde poner su cabeza. Entonces, ¿cómo era que él iba cada año? A celebrar la Pascua en Jerusalén. Pues tenía sus amigos allí a 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba la familia de Lázaro, María y Marta. Ellos eran sus cuates del alma, eran sus amigos del alma.
Sí, eran amigos que cuando Jesús iba a ir y les mandaba un texto, les mandaba un Twitter ahí en Facebook: llego el sábado, me arreglan mi cuarto. ¿Sí? En aquel entonces mandaban a alguien corriendo y se iba corriendo y el maestro viene y llega el jueves porque viene a celebrar la Pascua. Entonces María y Marta a arreglar la casa, Lázaro a ver si la tele tenía cable porque iban a ver el partido, ¿sí? El partido de fútbol. Entonces iban a comer tacos. Es que así era. No crean ustedes que Jesús andaba en las nubes. Él tenía los pies los tenía llenos de callos y los tenía llenos de polvo porque él recorría el camino. Entonces María, Marta y Lázaro eran sus amigos, ¿entienden? No eran así personas desconocidas, eran sus amigos del alma. Es decir, para que él pudiera haber llegado a la casa de ellos y una tarde María le hubiera echado alabastro, perfume en los pies, para que él hubiera caminado y decir: vamos a ir a visitar a María. María es la que ora, la espiritual. Marta es la ocupada, la que está siempre haciendo algo. Él tenía que conocerlos, tenía que tener una relación íntima con ellos. Ahora bien, aquí empieza el acto. El capítulo 11 empieza diciendo que ellos estaban camino a Jerusalén. Ya se aproximaban a la Pascua. Andaban por ahí entre Galilea y Jericó, y le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. María y Marta les mandaron diciendo: tu amigo Lázaro está enfermo. Le manda una nota diciendo: tu amigo especial Lázaro está enfermo, está grave. Los discípulos le dicen: oye, maestro, tu amigo, tu amigazo del alma, el amigo de Jerusalén, aquel que cada vez que tú vas, él te tiene tu cuarto y la comida, y la familia. Cada vez que él hablaba de ir a Jerusalén, él tenía que pasar a visitar a su amigo. Tu amigo Lázaro está enfermo. Y ahora Jesús dice: ah, sí, yo sé. De hecho, se va a morir. ¿Qué? Sí, pero no vayamos todavía. ¿Cómo? Pero si es tu amigo del alma. No, sí, pero eso es lo que dicen los versículos del 1 al 16. Jesús dice: yo sé que se va a morir, pero solo va a dormir. Además, esto va a pasar para que ustedes crean. Y ellos: ¿ah? Sí, no, ahorita les voy a enseñar la historia, dice. Y aquí empieza la historia. En el versículo 17 empezamos entonces con la historia. Dice que Jesús llegó, y cuando llegó a Betania se encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Ahora, él ya sabía que estaba muerto. Él ya sabía. ¿Por qué lo sabía? 2 razones. La primera es porque él lo declara en los versículos anteriores. En el versículo anterior, el versículo 14, él les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Vamos a verlo. Esa es la primera razón por la que yo sé que Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. La segunda razón por la que yo sé que Jesús sabía que Lázaro era muerto es porque Jesús es la encarnación de Dios, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Entonces él ya lo sabía, ¿sí? Llega ahora Jesús y se encuentra con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 2,5 kilómetros, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y María para consolarlas por su hermano. Ahora, aquí viene la pregunta. Cuando usted tiene un problema y usted está diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué sucede si usted está en esa crisis y Jesús se le aparece? Usted va a decir: gloria a Dios, ¿verdad? Usted está en medio de la crisis, está llorando, está orando y Jesús se le aparece. ¿Y qué le va a decir usted a Jesús? Usted le va a decir: qué bueno que estás aquí, Señor. ¿Verdad? ¿Verdad que eso nos enseñan los pastores? ¿Verdad que eso nos dicen? Estamos en medio de un problema, Jesús aparece, nosotros estamos en una crisis, Jesús nos aparece y le decimos: qué bueno que estás aquí, Señor. ¿Cuánto te necesito? Oh, yo sé, Señor, que tú vas a responder a mi problema. ¿Verdad que eso hacemos? Oigan lo que hizo Marta.
Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta, la ocupada, la pragmática, le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué me abandonaste? Y no que eras mi amigo, pues. Me dijiste que eras mi amigo fiel. Me dijiste, yo no te dejaré ni te abandonaré. Me dijiste, sígueme. Y ahora que esta situación pasó, esta situación bien difícil, ahora tú vienes y le dices: Señor, ¿dónde estabas? Yo sé que eres poderoso, pero ¿dónde estabas? Yo sé que puedes, pero le has resuelto los problemas a otros, pero ¿y a mí? ¿Dónde estabas? Marta le dijo: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, pero sé que Dios te dará todo lo que pidas. ¿Saben una cosa? Cuando estamos delante de un problema que nos afecta a nosotros, cuando está en nuestra propia piel, entonces ya no es tan fácil decirle: oh, Jesús va a responderte a tu problema. Ahora somos nosotros y ahora tenemos todo el derecho de responder como Marta: ¿dónde estabas? Yo lo vi con mis padres. Yo tenía 18 años, mi hermano mayor Moisés tenía 22 años. Yo no era creyente, era nazareno, pero no era cristiano. O sea, iba a la iglesia, hacía todas esas cosas que muchos de nosotros hacemos, pero que no tenemos relación con Cristo. Y mi hermano Moisés, de 22 años, fue asesinado. Y yo vi a mis padres piadosos, santos, plantadores de iglesias, laicos, servidores fieles del Señor, que dispuestos a dar su vida por el Señor, los vi de rodillas haciendo esta pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Dónde estabas, Jesús? Es una pregunta natural. Ahora, Jesús, usted está en la encrucijada y usted está diciéndole a Jesús: ¿dónde estabas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y Jesús le dice, versículo 23: tu hermano resucitará. Imagínese que usted está diciéndole a Jesús: Jesús, ¿dónde estabas? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estabas? Y Jesús le dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Cuál es su respuesta, hermano? Que Jesús le diga: todo va a estar bien. ¿Saben? La primera respuesta realmente no es gloria a Dios. Es que es fácil cuando el hermanito que está allá está pasando por algo, es fácil decirle: Cristo te va a ayudar. Y el hermanito se nos queda viendo: ¿eh? Pero cuando me toca a mí, y cuando Cristo mismo me dice: todo va a estar bien. Oiga lo que dijo Marta cuando el Señor le dijo: tu hermano resucitará. Oigan, tenemos el problema, tenemos la crisis, el Señor nos da una promesa. ¿Y saben cuál es nuestra respuesta? Teología. Jesús nos da una promesa y nosotros le respondemos con nuestra teología. Oigan lo que dice Marta. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Ah, sí, yo sé. Yo sé que resucitará en el día final. En otras palabras, Jesús dice: tu problema será resuelto. Y nosotros le decimos: bueno, resuelto, déjame que te explique resuelto. Resuelto es una definición que es muy relativa. A mí me dijeron que a los 50 años todos lo tenemos resuelto. Suelta la barriga, suelta las quijadas, suelta los dientes. Todo lo tenemos resuelto. Jesús le dijo: tu problema va a estar resuelto. Y ella le dijo: déjame que te explique teológicamente de qué me estás hablando. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella le dijo: sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús dice: no. Yo te estoy pidiendo tu confianza. Estoy pidiendo que confíes en mí. Te estoy diciendo: voy a resolver el problema. No quiero que me des una explicación teológica. Si a esas vamos, déjame darte la pura teología. Y entonces él le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En otras palabras, Marta, la verdad es que aún tu teología está cortita.
Yo te estoy diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo poder sobre la muerte. La muerte, si la muerte es lo peor que te puede pasar a ti, yo tengo poder sobre la muerte. ¿Me crees? Y entonces Marta le dijo, déjame que te dé mi testimonio, Jesús. Yo tenía 7 años cuando entré a una iglesia y entonces te vi las luces. Déjame darte mi testimonio, Jesús. Jesús le dice, esta es la respuesta. Marta dice, le da un tratado teológico. Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aún la muerte esta acá no es un problema. Yo estoy sobre todo, ¿me crees? Y Marta le dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús le dijo, Marta, ¿confías en mí? Y ella le dijo, yo creo en ti. Marta, ¿confías en mí? Yo creo en ti. Marta, ¿confías en mí? Yo creo en ti. Marta, ¿confías que yo tengo poder? Yo creo que cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Marta, no te estoy hablando de eso. ¿Confías en mí? Pues yo creo que tú eres el Mesías y que gracias a la sangre en la cruz yo me voy al cielo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, hoy te hablan. El maestro está aquí y te llama. ¿Saben qué pasó? Marta empieza, ella tiene problemas, tiene un problema serio. Marta está ocupada, tiene un problema serio. Su hermano está muerto. Cristo le dice, voy a resucitar a tu hermano. Marta le dice, sí, en el día final le da la teología. Jesús le dice, Marta, yo lo voy a hacer. ¿Me crees? Sí, yo creo que en mi salvación eterna. Entonces Jesús se puso triste. Marta se fue y dice, va con María. Entonces va a pedirle a María, a rezarle a María. Le dice, María, hoy te hablan. Fíjate que estuve ahí con el maestro, pero no le atiné. Realmente, yo esperaba que él me dijera que iba a pasar todo y que se sintiera mal por mí y toda la cosa, que me consolara y todo. Y cuando yo llego, él me dice, ¿tu hermano va a vivir? Y yo le digo todo lo que aprendimos, 3 años de estar en la escuela de teología, y le dije todo lo que él decía, se lo repetí. Y luego, pues no, me dijo otra cosa. Entonces fíjate que yo le di mi testimonio y él solo me miró. Entonces María, recuerdan que Marta era la ocupada, ¿verdad? Marta era la que se la pasaba ocupada. Marta, ella se llamaba Zoila, ¿verdad? Soy la que barre, soy la que plancha, soy la que arregla la ropa, soy la que hace comida. Era Marta, ¿verdad? Entonces María, por otro lado, era la espiritual. Entonces ahora Marta va con María y le dice, mira, este asunto es un asunto espiritual. Entonces va con María, la espiritual, y le dice, el maestro te llama. Al oír esto, María, la espiritual, se levantó deprisa y fue a su encuentro. Paréntesis, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, qué bueno que estás acá, la solución llegó a mi casa. No. La espiritual le dijo, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde estabas? ¿Por qué me abandonaste? La espiritual le dijo lo mismo. Porque es muy natural que nosotros le digamos eso al Señor. Cuando nos toca a nosotros es natural que le digamos, porque a mí, porque eso, porque ahora, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Entonces, Jesús ya no tiene otra vez el diálogo. Porque si Marta, no le cayó el 20 a Marta, y ahora María llega y empieza en la misma situación, Jesús no va a tener otra vez un diálogo teológico,
Porque cuando estamos delante de la crisis y cuando estamos delante de la presencia del Señor, poniendo a sus pies la crisis, Él no le interesa nuestra teología ni le interesa nuestro testimonio. Él quiere que confiemos en Él. Amén. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijo: Señor, ven a verlo. Y aquí está el versículo 35, es mi versículo favorito. Con este versículo yo gané concursos de esgrima bíblico. Era donde decían: ¿se sabe algún versículo? Ahí era el desempate, ¿verdad? 7-7, el desempate, versículo de memoria. Juan 11:35, decía yo, rapidito. Jesús lloró. Ese que se lo aprende uno rápido y le queda cabala. Secreto, es el de desempate. Jesús lloró. Ahora, ¿saben por qué Jesús lloró? Jesús no lloró. Algunos piensan que Jesús lloró porque era su amigo Lázaro el que había muerto. Pero la verdad que eso sería una pantomima, porque Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir y él ya sabía lo que él iba a hacer. Él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué entonces lloró Jesús? Él no lloró porque Lázaro estaba muerto, su amigo. Tampoco él lloró para hacer así un drama político, ¿verdad? Ay, voy a echarme las lágrimas aquí, pues porque es muy popular. Tal vez me gano unos votos acá con los hermanos. Se murió Lázaro. Bueno, eso es muy popular en nuestros pueblos, ¿verdad? En Guatemala nosotros acostumbramos contratar lloradoras. Llorona les dicen, ¿verdad? No sé si aquí, pero allá en los pueblos se contrataban lloronas. Y dice que contrataron a alguien, murió, y como si alguien no llora en un entierro es porque como que no lo querían. Entonces, y hay unos malosos que nadie los llora. Entonces pues contrataron a una llorona. Y ella cobraba 5 pesos por hora. Y llega, ¿no? 5 pesos. La otra hora, se acabaron las 2 horas y a las 2 horas se le acabó ahí el agua y todo. Se le acabó y entonces va y dice con los deudos y le pagan, eran 10 pesos, 2 horas, 5 pesos, 10 pesos. Entonces le dan un billete de 20 pesos. Recibe el billete y se tira al suelo. Dice: oye, ¿qué pasó? Le dice: es que no tengo cambio, te lo voy a dar en puros ataques, le dijo. No, Jesús no llegó a hacer la pantomima que voy a llorar para que digan que lloro. ¿Por qué lloró Jesús? De hecho, los apóstoles, los judíos, cuando lo vieron llorar, dijeron: miren cuánto lo amaba, está llorando por su mejor amigo. Otros dijeron: y este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber evitado que Lázaro muriera? ¿Saben por qué lloró Jesús? Estoy aquí para sugerirles que Jesús lloró no porque su amigo Lázaro había muerto, porque él sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Y no lloró para hacer una declaración política o pública delante de los judíos. Jesús lloró porque después de 3 años de haber estado caminando con María, Marta, los discípulos, después que ellas le habían visto sanar a los enfermos, después que ellas le habían visto alimentar a los miles, después que ellas lo habían visto levantar al caído, después que ellos habían visto a Jesús. Imagínense estas historias. Jesús llega al año y llega al día de la Pascua y llegan a comer, a celebrar la Pascua, y están sentados ahí en la Pascua y se platican, y los apóstoles: oye, ¿qué pasó? Hubieses visto. Esta semana pasada alimentó a 4,000, 2 meses atrás 5,000. Había un leproso, lo sanó. Una niña muerta la resucitó. Increíble. Y después que habían oído todas esas historias y que habían experimentado el poder de Jesús, no confían en que Él va a ser real para ellas. Por eso lloró Jesús. Saben ustedes, hermanos, muchas veces nuestra incredulidad hace llorar a Jesús. Sí, creemos. Déjenme hacerles de nuevo la pregunta: ¿cuántos de ustedes creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y Salvador que da vida eterna? Amén. ¿Verdad? Es fácil creer, pero cuando tenemos un problema serio,
Cuando tenemos un problema que casi que no tiene solución, es difícil creer. Y se los confieso que es difícil creer. Así que una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y Jesús dijo: y esta, hermanos, esta es la clave. Esta es la revelación de la historia. Jesús dijo: quiten la piedra. Saben, Jesús ordenó que quitasen la piedra, porque la verdad es que entre el problema y Jesús, lo único que está de por medio entre Jesús y la solución al problema es una piedra. Una piedra es lo único que está entre Jesús y el milagro. Una piedra. ¿Y saben cuál es esa piedra? Esa piedra es la piedra de incredulidad. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida y creemos en Él, pero cuando Él nos dice todo va a estar bien, ponemos delante de nosotros una piedra de incredulidad. Y Jesús nos ordena: quita la piedra, remueve la piedra. Ahora, eso sería suficiente para muchos de ustedes decir: he vivido esta vida, he tenido este problema, he tenido esto que he estado llevando por años, lo he tenido por muchos años. Ahora, si el Señor le dice: lo vas a tener y lo vas a llevar por mucho tiempo, y si Él te dice, cuando tú remuevas la piedra, te dice: bástate mi gracia, su gracia va a ser suficiente para ti. Su gracia va a ser suficiente para ti. Y tienes que creer que su gracia va a ser suficiente para ti. Pero primero tú tienes que remover la piedra, porque al remover la piedra vas a entender que la respuesta de Cristo, cualquiera que esa sea, va a ser suficiente y va a ser para ti. Pero tienes que quitar la piedra. ¿Cuál es el problema que estás viviendo? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cuál es la crisis? Muchos de nosotros, hermanos, hemos acarreado el pasado. Tenemos un pasado que nos tiene atrapados. Casi me recuerda esta caricatura donde estaba un hombre corriendo diciendo: suéltame pasado. Casi así la vivimos todos los días. Tenemos enfermedades, tenemos crisis, tenemos problemas de relaciones en el trabajo, tenemos problemas económicos. Y el Señor, cuando estamos de rodillas delante de Él y le hemos dicho a otros que Él lo va a resolver, pero cuando Él nos lo dice a nosotros decimos: no se va a poder. El Señor dice: quita la piedra. Y aún después de que Jesús dijo: quita la piedra, oigan la respuesta de Marta: pero Señor, déjame que te explique la naturaleza biológica del problema. Es que tú no sabes cuál es la naturaleza del problema. Déjame que te explique la naturaleza económica del problema. Déjame que te ilustre la situación sociológica del problema. Es que este problema nada lo resuelve ni nadie lo resuelve, Señor. Señor, él ya apesta, lleva 4 días allí. ¿No entiendes biología? ¿No sabes que biológicamente dicen que el muerto y el visitante a los 3 días apestan? ¿No sabes eso, Señor? Señor, déjame que te explique: después de 4 días ya huele mal. Y usted puede decirle al Señor: es que Señor, tú no conoces este problema, lo he tenido por 4 meses ya. Es que Señor, tú no conoces a mi jefe. No, Señor, yo he vivido con este jefe 4 años ya. Es que Señor, tú no vives con mi esposo. 4 décadas tengo que vivir con él y es una cruz, Señor. Es que Señor, esta crisis económica, tú no conoces cómo está la situación acá en México, Señor. Ya tenemos 4 años de andar con este problema. Es que Señor, tú no sabes la situación de mis hijos. Es que mis hijos son más testarudos. Esto no hay partera que lo componga. Y entonces Jesús le hace a usted esta declaración: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El mundo nos ha dicho ver
para creer. Hasta no ver, no creer. ¿Sí? Cayendo el muerto, soltando en llanto, dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahí donde lloran está el muerto. Todo lo que dice este mundo es hasta no ver, no creer. Pero la palabra aquí dice, para poder ver, tienes que creer. Es que el mundo nos dice ver para creer, pero el poderoso, el todopoderoso a quien alabamos cada domingo, cada día de la semana, ese es el poderoso que dice, si quieres ver la gloria, tienes que creer. Tienes que remover la piedra. Estábamos sirviendo como directores de la misión en Eurasia con mi esposa y yo, y habíamos llevado a nuestras dos hijas. La hija mayor estuvo 6 meses nada más, la pequeña de 13 años y le tocó vivir unas crisis horribles, una preadolescente llegando a una cultura diferente, a un país diferente, comida diferente, lenguaje diferente, todo hostil. Y a los 16 años de edad, ella tenía 16 años de edad y estábamos enfrentando unas crisis serias. Y mirábamos con mucho llanto, mirábamos la crisis de nuestra hija y llorábamos delante del Señor. Fue tan dura la cosa que hablábamos con mi esposa y decía, mira, esto es insoportable, es difícil, lo único que nos queda es renunciar y regresar porque no se puede más. Y cada día la cosa era peor, y entonces un día me puse delante del Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Porque especialmente a mí está bueno cuando yo andaba en el mundial. Sí, pero ahora que ando así de buenote y todo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y eran las 3 de la mañana y yo estaba orando. No les digo que yo soy piadoso y que me levanto a las 3 de la mañana a orar. No pude dormir. Eran las 3 de la mañana sin poder dormir y estoy de rodillas delante del Señor. Estoy llorando delante del Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y en medio del llanto y en medio del pesar sentí una mano tibia que me tocaba el hombro y que me decía, todo va a estar bien. Abrí mis ojos para tomar la mano de mi esposa porque yo dije, ay, qué linda mi esposa está aquí solidarizándose conmigo. Y yo que abro mis ojos, mi esposa dormida en el otro lado soñando con los angelitos. Y sabía que había sido la mano del Señor. Me levanto la mañana siguiente con una sonrisa de oreja a oreja y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y ella me dice, ¿cómo va a estar bien? Mira, y ella me da la evidencia. Mira, es que esto, y mira esto y esto. No, es que el Señor me dijo, todo va a estar bien. No, que va a estar bien, mira. 2 días pasaron, peor la cosa. Ella tenía más evidencia y ahora era peor porque no solo ella tenía evidencia de la crisis, sino que yo estaba apoyando la crisis. Yo decía, no, pues está bien. ¿Cómo que está bien? Pues si el Señor me dijo que está bien y yo no sé de qué forma bien se va a dar, pero va a estar bien. Y mi esposa creyó que yo andaba cucú. Un día, 2 semanas después, ella está teniendo devocionales por sí sola y se encuentra con esta frase: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es más grande que cualquier idea que tú puedas tener acerca del problema. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que todo está bien. No sé cómo se va a dar. De hecho, hoy en día las cosas no están muchísimo mejor que como estaban antes. Pero ¿saben una cosa? Está bien, porque el Señor nos dijo, todo va a estar bien, déjalo en mis manos. Todo va a estar bien porque bien para mí es una dimensión diferente a la tuya. Todo va a estar bien. ¿Y saben qué fue lo primero que nos dio? Paz. Paz. Porque paz es estar estable en medio de la tormenta. Porque paz es poder dormir en medio de la turbulencia. Y estamos viendo la gloria de Dios. Hermano, hermana, yo no sé qué situación tú quieres poner delante del Señor.
Yo no sé qué situación tú estás enfrentando ahora. Puede ser una situación de que te tocó esta semana y que ya tienes 4 días de tenerla, o 4 horas. Te levantaste hoy y tienes un problema. Te dijeron que hay un problema. 4 horas de tener un problema. O tal vez es un problema de 4 semanas de tenerlo. O es un problema de 4 meses de tenerlo. O de 4 años. O de 4 décadas. Y tú puedes decir, es que yo ya le he dicho al Señor, ya se lo dije a los médicos, ya le dije a los economistas, ya le dije a todos los consejeros, este mal no se resuelve. Déjame decirte una cosa, lo peor que le puede pasar al hombre es la muerte física, y aún la muerte física no es nada porque Él la venció. Amén. Eso quiere decir que si es su voluntad proveerte de su paz y de su gracia con el problema que tú estás viviendo en este momento, lo único que tú tienes que hacer es remover la piedra. Remueve la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahí donde está, incline su rostro. Incline su rostro. Yo sé que algunos de ustedes han estado enfrentando situaciones que han vivido por 4 horas, 4 días, 4 meses, 4 semanas, 4 años, aún 4 décadas. Y tenemos la tentación de decirle al Señor, Señor, esta situación ya huele mal. No hay nadie ni nada que la resuelva. Pero el Señor te está ordenando en esta tarde una cosa nada más. Remueve la piedra. Ahí donde tú estás, si tú tienes una situación que parece ser imposible, ¿no sería bueno que en lugar de decirle a Él, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué me abandonaste, Señor? ¿No sería bueno que en este momento tú tomes la acción de remover la piedra? Y así es como lo vas a hacer ahí donde estás tú, con tu rostro inclinado, meditando sobre la situación y tal vez aún siendo golpeado por la situación. Hoy el Señor te está diciendo, Lázaro va a vivir, porque yo soy la resurrección y la vida. De las cenizas voy a rescatar tu condición. Solo tienes que hacer una cosa. Allí donde estás, ponte de pie y di, confío en ti, Señor. Me cuesta, pero confío en ti, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Señor, tengo una situación, la quiero poner delante de ti, confío en ti. Si usted quiere ponerla aquí delante del Señor, venga, una hacia nosotros. Hay espacio aquí en el frente para venir y decirle al Señor, Señor, yo te entrego esta situación. Te entrego esta situación. Ven acá al frente y vamos a orar juntos. Señor, han sido 4 días ya. Señor, han sido 4 semanas ya. Señor, han sido 4 meses ya. Oh, mi Dios, han sido 4 años ya. Mi Cristo, han sido 4 décadas ya. Pero saben una cosa, el Señor enderezó a la mujer encorvada después de 18 años. No hay situación que mi Dios, con el poder de Jesús, no pueda hacerse cargo de ella. Y les voy a decir una cosa, porque algunos dirán, pero yo fui al altar y yo removí la piedra y no vi la respuesta. ¿Saben una cosa?
está en las manos del Señor y el Señor va a responder. Tal vez usted no la vea, alguien lo va a ver. Tal vez tus nietos vean la solución. Pero quiero decirte una cosa. Lo que tú estás haciendo ahora acá, estás removiendo la piedra. Yo debo confesarles que yo mucho tiempo he tenido en mí mismo una piedra de incredulidad. Pero decidí un día creer porque quiero ver la gloria de Dios. Haga esta oración conmigo. Señor, confío en ti. Confío que mi vida está en buenas manos. Señor, ese problema que tengo, Señor, ese problema de salud que tengo, confío que tú te harás cargo de él. Si tú no me vas a sanar, yo sé que me vas a dar paz. Y si tú me vas a sanar, yo te voy a dar gloria. Señor, confío en ti que ese problema de relaciones que tengo, la relación con mi pareja, tú lo vas a arreglar. Tú lo vas a arreglar, Señor. Yo confío en ti, Señor. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Señor, aumenta mi fe y que tu gracia sea suficiente para mí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, la crisis que estoy enfrentando solo tú la conoces, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pero tú puedes, Señor. Señor, si resucitaste a Lázaro, ¿cómo no puedes hacerse cargo de mi problema, Señor? Señor, si resucitaste de los muertos, ¿cómo no puedes tú hacerte cargo de mi problema, Señor? Señor, te encomiendo a mis hijos, a mis hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo personalmente, en el nombre de Jesús, te encomiendo a mis hijas, Señor, por nombre. Tú me dijiste que todo va a estar bien y yo creo, y yo creo, y yo creo. Y lo celebro. Cada cosita pequeña que muestre tu gracia, la celebro, Señor. Celebro, Señor. Oh, Señor, la crisis en mi trabajo, Señor, es insoportable, Señor. Pero yo creo, Señor, yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo. Señor, mi familia está al punto de la ruptura, Señor, y ya no hay nada que la resuelva. Los consejeros dicen que no hay nada que hacer, Señor. Los abogados dicen que no hay nada que hacer, Señor, pero en el nombre de Jesús yo remuevo la piedra. Y en este momento, Señor, yo declaro gratitud. Oh, Señor, la situación que estoy enfrentando, Padre, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál va a ser la respuesta y el resultado, pero en el nombre de Jesús estoy agradecido porque tú me estás dando gracia. Que tu gracia sea suficiente en nuestra vida. Ayuda a tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, está tu pueblo, Señor. Están cansados, muchos de ellos, Señor, están cansados de estar cargando problemas de salud por muchos años, meses, días, Señor. Señor, como la mujer encorvada, Señor, han gastado sus recursos financieros, han gastado su paciencia, pero hoy están aquí delante tuyo diciéndote: creo que tú puedes enderezar mi vida. Y por eso te damos la gloria y la honra y la majestad. Que mis días sean días de gratitud por haber sido testigo de tu gracia. Quiero ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.